Hola a todos, bien, esta es la tercera parte de nuestra presentación sobre electrocardiograma. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el papel del electrocardiograma y de los cálculos básicos de la frecuencia cardíaca y del eje eléctrico del corazón. Como vimos en presentaciones anteriores, les recomiendo ver los videos electrocardiograma parte 1 y parte 2. Y a manera de repaso, recordemos que vamos a estar hablando de 12 derivaciones totales, ¿sí? Lo podemos dividir en dos grupos. 6 derivaciones que son estándares, de las cuales tenemos las derivaciones unipolares denominadas como ABR, ABL y ABF, y las 3 derivaciones bipolares denominadas con número romano como 1, 2 y 3. Por otro lado, tenemos el grupo de las 6 derivaciones precordiales denominadas como B1, B2, B3, B4 y B5 y B6. También las partes que tenían nuestro electrocardiograma en sí tenían componentes básicos. Recordemos que era una línea isoeléctrica, ¿sí?, que sufría deflexiones positivas, es decir, hacia arriba, y deflexiones negativas hacia abajo. Estas son denominadas como ondas. Tenemos la onda P, deflexión positiva de la despolarización auricular, la onda Q, la onda R y la onda S, que conforman al complejo QRS, la onda T, deflexión positiva, que marca la repolarización ventricular, y en raros casos también podemos encontrar una onda U, ¿sí? Por otro lado, también encontramos los segmentos. Los segmentos son líneas isoeléctricas, ¿sí?, que se ubican entre las ondas. Tenemos el segmento PR y el segmento ST. Finalmente tenemos los intervalos, que son los segmentos junto con las ondas, y encontramos el intervalo PR conformado por el segmento PR y la onda P, y el intervalo QT, que va desde el comienzo del complejo QRS, es decir, desde el comienzo de la onda Q hasta la finalización de la onda T, abarcando también en su camino al segmento ST. Todos estos temas los pueden ver con mayor detalle en las presentaciones anteriores. En nuestro papel electrocardiográfico, el registro que se realiza lo podemos dividir en dos o a la mitad. Hacia la izquierda vamos a encontrar el registro de las derivaciones estándares. Por un lado encontramos las bipolares 1, 2 y 3, y las unipolares como ABR, ABL y ABF. Y en la otra mitad de nuestro electrocardiograma, hacia la derecha, encontramos el registro electrocardiográfico de las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Bien, sabemos que el registro electrocardiográfico no se realiza sobre cualquier papel, ¿sí?, sino sobre un soporte especial, que es un papel milimetrado. ¿Por qué milimetrado? Porque está dividido en pequeños cuadrados de 1 milímetro cada uno, ¿sí?, que son estos chiquititos. Si nosotros tomamos una porción de ese papel milimetrado y lo ampliamos, podemos observar esto que vemos acá abajo, ¿sí? Observamos cuadrados grandes y cuadrados más pequeños en su interior, ¿sí? El papel milimetrado está dividido, como dijimos, en pequeños cuadrados de 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto cada uno, ¿sí?, continuamente. A fines prácticos, el papel viene impreso también con cuadrados grandes. Cada cuadrado grande agrupa en su interior a 25 cuadrados chicos, es decir, 5 cuadraditos horizontales y 5 cuadraditos verticales. Esto para que nos sea mucho más fácil a nosotros a la hora de, por ejemplo, calcular frecuencia cardíaca u otras, o interpretar el electrocardiograma. Horizontalmente, el papel milimetrado o estos cuadrados nos están indicando el tiempo que se realiza ese trazado electrocardiográfico, ¿sí? Por tanto, horizontalmente el papel nos indica el tiempo y verticalmente nos indica el voltaje. Por ejemplo, si tomamos un segmento de este registro, vemos que horizontalmente nos está indicando el tiempo que transcurre a medida que se va registrando el voltaje, y verticalmente nos indica el voltaje propiamente dicho, es decir, como una deflexión positiva hacia arriba o una deflexión negativa hacia abajo. El tiempo se expresa en segundos horizontalmente y el voltaje
en milivoltio y lo observamos verticalmente. Bien, el papel milimetrado, por ejemplo, yo tomé una porción del electrocardiograma, dijimos que horizontalmente podemos observar el tiempo que transcurre a medida que se va registrando la actividad eléctrica y que verticalmente nos indica el voltaje en milivoltios de esa actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Si tomamos un segmento de este papel milimetrado y lo ampliamos, vamos a observar, por ejemplo, 5 cuadrados grandes. Recordemos que cada cuadrado grande constaba en su interior de 5 cuadraditos más chicos, 5 cuadrados horizontales y 5 cuadrados verticales. Esto nos da un total de 25 cuadraditos chicos por cada cuadrado grande, ¿sí? Dijimos que horizontalmente nuestros cuadrados grandes nos indicaban el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo? Bien, cada cuadrado grande horizontalmente equivale a 0,2 segundos. Por lo tanto, si yo tengo 5 cuadrados grandes, va a ser un total de 1 segundo, ¿sí? Es decir, un cuadrado grande 0,2 segundos, 0,4, 0,8, perdón, 0,6, 0,8 y 1 segundo. Por lo tanto, 5 cuadrados grandes es igual a 1 segundo, ¿sí? También, como dijimos, en su interior estaba dividido por cuadrados más chicos. Por lo tanto, ¿a cuánto tiempo equivale cada cuadrado chico? Bien, si tomamos un cuadrado grande, como vemos acá, y lo ampliamos, podemos observar que su interior contiene a los 25 cuadraditos más chicos, 5 horizontales y 5 verticales, dándome el total de los 25 cuadraditos más chicos. También dijimos que horizontalmente un cuadrado grande equivalía a 0,2 segundos. Por lo tanto, 5 cuadrados grandes es 1 segundo. Bien, y nos habíamos preguntado a cuánto tiempo equivale cada cuadrito chico. Bien, si un cuadrado grande son 0,2 segundos y contiene 5 cuadrados chicos, cada cuadrado chico va a ser igual a 0,2 dividido 5. Por lo tanto, cada cuadrado chico equivale a 0,04 segundos, ¿sí? Si sumamos los 0,04 segundos de cada uno de estos cuadraditos chicos, siempre horizontalmente, porque nos indicaba el tiempo horizontal, ¿sí? Tenemos 0,04 más 0,04 más 0,04 más 0,04 más 0,04, es un total de 0,2. Por eso un cuadrado grande es igual a 0,2 segundos. Y verticalmente, bien, dijimos que verticalmente nuestro papel milimetrado nos registraba el voltaje en milivoltios. Pero, ¿qué cantidad de milivoltios? Bien, un cuadrado grande verticalmente equivale a 0,5 milivoltios. O lo que es más fácil, que cada cuadradito chico verticalmente equivale a 0,1 milivoltio. Un cuadradito chico equivale a 0,1 milivoltio. Por lo tanto, sabemos que un cuadrado grande contiene 5 de estos cuadraditos. Sumamos 0,1 voltio, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Un cuadrado grande verticalmente equivale a 0,5 milivoltios. ¿Quedó claro? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos nuestro registro electrocardiográfico. Tomamos una porción, por ejemplo, la derivación precordial B6. La ampliamos y vamos a tratar de analizar el complejo QRS normal de la derivación B6. Acá tenemos los datos y comenzamos. Bien, me dice que un QRS normal tiene que tener una duración menor a 0,10 segundos. O lo que es lo mismo, menor a 2 cuadraditos y medios, ¿sí? Bien, vamos a analizarlo. Vemos que nuestro QRS comienza acá, donde tenemos la onda Q. Acá comienza la onda R y termina con la onda S. Si tomamos el ancho de todo el complejo,
vemos que son aproximadamente 2 cuadraditos chicos. Dijimos que 2 cuadraditos chicos equivalían a 0,04 segundos cada uno. Por lo tanto, 0,04 más 0,04 segundos, la duración del QRS va a ser de 0,08 segundos. ¿Está bien? Bien. Me dice que la duración debe ser menor a 0,10 o menor a 2 cuadraditos y medio. Yo tengo 2 cuadraditos, por lo tanto tengo 0,08 segundos. La duración de este QRS es normal. ¿Qué pasa con la amplitud, con el voltaje? La amplitud se refiere a qué tan alto o tan bajo, digamos, es este complejo. Bien, me dice que mi amplitud debe ser menor a los 30 milímetros. Recordemos que cada cuadradito chiquito era 1 milímetro. Por lo tanto, debe ser menor a 30 cuadraditos. Como cada cuadradito equivalía a 0,1 milivoltio, quiere decir que mi amplitud debe ser menor a los 3 milivoltios. ¿Por qué? Porque yo hago 30 cuadraditos por 0,1 milivoltio cada uno, me da un total de 3 milivoltios. Bien, vamos a analizarlo. Parto desde acá hasta el pico máximo de la onda R. Cuento, veo que tengo 15 cuadraditos y yo sé que cada cuadradito equivale a 0,1 milivoltio. Hago 15 por 0,1, me da 1,5 milivoltios. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque me dice que debe ser menor a 30 milímetros. En este caso tengo 15 milímetros, porque son 15 cuadraditos. O lo que es lo mismo, tiene que ser menor a 30 cuadraditos. Me fijo y tengo la mitad, tengo 15 cuadraditos, está bien. Y dijimos que era también equivalente a decir que debía ser menor a los 3 milivoltios. En este caso tengo la mitad, 1,5. Por lo tanto, la amplitud de este QRS es normal. Que el patrón de este complejo en la derivación B6 tiene que ser QRS, es decir, una onda Q chica, una onda R grande y una onda S chica también. Si observamos, tenemos una onda Q pequeña, un R grande y un S pequeño. También está bien. Y ahora con la onda Q, me dice que la duración, por lo tanto lo voy a observar horizontalmente, debe ser menor a 0,04 segundos, es decir, tiene que ser menor a un cuadradito, o máximo un cuadradito. Si nos fijamos, nuestra onda Q comienza acá, termina acá, es prácticamente 0,04 segundos. Por lo tanto, la duración de mi onda Q, en este caso, está perfecto también. Y que la amplitud de la onda Q, es decir, qué tan alto es esta onda, tiene que ser menor a 1/3 de la amplitud del QRS. Bien, en este caso, la amplitud del QRS era de 15 cuadraditos. Por lo tanto, 1/3 de 15 son 5 cuadraditos. Si vemos, comienza más o menos acá, termina acá. Por lo tanto, el alto o la amplitud de la onda Q es un cuadradito. O sea que también la amplitud de la onda Q está bien. Bien, también como dato, la velocidad del trazado del electrocardiograma, digamos que es la velocidad en la cual se va registrando el registro electrocardiográfico. En un electrocardiograma estándar, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, es decir, que se va registrando la actividad eléctrica 25 cuadraditos por segundo. Esto también se puede modificar, lo que podemos aumentar la velocidad, es decir, por ejemplo, registrar 50 milímetros por segundo o 50 cuadraditos por segundo cuando queremos observar trastornos en las ondas. También podemos disminuir esa velocidad del trazado para ver alteraciones del ritmo. Por otro lado, también podemos aumentar la amplitud cuando hay microvoltajes, es decir, si tenemos pequeños voltajes o pequeña actividad eléctrica, podemos aumentar la amplitud, es decir, que nuestras ondas o nuestras deflexiones positivas y negativas sean más grandes, ¿sí? O disminuir la amplitud cuando, por ejemplo, tenemos complejos QRS que son muy altos, ¿sí? Todo esto también repercute en lo que es la calibración del trazado del electrocardiograma. Al inicio del trazado, nosotros podemos observar en nuestro papel del electrocardiograma
que el equipo, el electrocardiógrafo, envía un impulso eléctrico de 1 milivoltio durante 0,2 segundos. ¿Sí? Esto es para realizar la calibración automática del equipo. ¿Sí? ¿Cómo lo observamos esto? Al inicio del papel lo observamos como un rectángulo que tiene 10 milímetros de alto. ¿Por qué 10 milímetros? Porque dijimos que cada milímetro de alto equivalía a 0,1 milivoltio. Por lo tanto, un cuadradito equivale a 0,1 milivoltio, 10 cuadraditos equivale a 1 milivoltio, ¿sí? Que es el impulso que me envía el equipo. Por lo tanto, la altura es de 1 milivoltio, o lo que es lo mismo, 10 cuadraditos. Y que el ancho, ¿sí?, van a ser 5 milímetros. Dijimos que horizontalmente cada cuadradito era 0,04 segundos. Por lo tanto, 5 cuadraditos equivale a un cuadrado grande, que es lo mismo a decir 0,2 segundos, que es lo que registra el electrocardiógrafo. Este rectángulo puede variar de altura y de ancho, ¿sí? Es decir, hacerse más ancho o más angosto, de acuerdo a si nosotros aumentamos o disminuimos la velocidad del trazado o la amplitud del trazado también. Bien, en cuanto a los cálculos, vamos a ver, los cálculos de frecuencia cardíaca podemos nombrar dos métodos. El método 1, que lo vamos a explicar ahora, cuando tenemos un ritmo regular, es decir, cuando nuestros complejos QRS o cuando nuestras ondas R, si queremos, están separadas por una misma distancia, ¿sí? Es decir, que hay una distribución homogénea de los QRS en todo el trazado. Bien, vamos a realizarlo en 3 pasos. El primero, tenemos que identificar dos ondas R en nuestro electrocardiograma. Bien, yo tomé por ejemplo la derivación estándar bipolar 2, identifiqué dos ondas R, ¿sí?, que es esta y es esta. Bien, segundo paso, tengo que contar la cantidad de cuadrados grandes que entran entre esas dos ondas que yo identifiqué. Bien, las voy a contar. Acá tengo un cuadrado grande, acá tengo otro cuadrado grande, cada uno compuesto por 5 cuadraditos en su interior, ¿sí? Acá tengo otro cuadrados grandes. ¿Y qué pasa acá? Acá yo tengo 4 cuadraditos. Es decir, que me faltaría un cuadradito más para completar un cuadrado grande, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo tomo de este. Tomo un cuadradito de este. Y si lo sumo acá, tendría 5 cuadraditos chicos, lo que es lo mismo un cuadrado grande. Por lo tanto, acá voy a tener otro cuadrado grande. Son 4 cuadrados grandes más un cuadradito chico que me sobró acá, que es este. Bien, un cuadradito chico equivale a 0,2. Por lo tanto, por cada cuadradito chico que me sobre, yo le voy a sumar 0,2. Esto me da que yo entre estas dos ondas R tengo 4,2 cuadrados grandes, ¿sí? Hay otra forma, que es contar la cantidad de cuadraditos chicos. Yo acá los conté, tengo 21 cuadraditos chicos y hago una regla de 3 simples. Es decir, si un cuadrado grande contiene 5 cuadraditos horizontales, 21 cuadraditos horizontales que yo conté, ¿cuántos cuadrados grandes son? Bien, hago esta regla, 21 por 1 dividido 5, me da 4,2 cuadrados grandes. Puedo utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Bien, ya conté la cantidad de cuadrados grandes. Ahora sigo por el tercer y último paso, que dice que yo tengo que realizar esta división. 300 dividido n, donde n es la cantidad de cuadrados grandes que yo conté recién, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hago? Que la frecuencia cardíaca es 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que yo conté. En este caso, 4,2. 300 dividido 4,2 es aproximadamente, y redondeado, 71 latidos por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca.
es normal también. ¿Sí? Ahora bien, surgiría una pregunta, ¿por qué 300 y por qué no otro número? Bien, la frecuencia cardíaca sabemos que es la cantidad de latidos por minutos, o lo que sería lo mismo, la cantidad de latidos cada 60 segundos. Bien, entonces nosotros hacemos que un cuadrado grande sabemos que equivale a 0,2 segundos. Ahora bien, 60 segundos, que sería lo mismo que un minuto para registrar los latidos, ¿a cuántos cuadrados grandes equivale? Bien, hago 60 por 1 dividido 0,2 son 300 cuadrados grandes. Es decir, esta fórmula 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes me simplifica el trabajo de yo tener que tomar 300 cuadrados grandes de mi electrocardiograma y ver cuántos complejos QRS hay en esos 300 cuadrados grandes, que nos llevaría 2 horas hacer esta medición de la frecuencia cardíaca. Bueno, el segundo método es cuando tenemos un ritmo irregular. ¿Sí? Es decir, el método anterior no se aplica en este caso. Cuando tenemos un ritmo irregular, es decir, cuando nuestros QRS o nuestras ondas R vemos que están separadas todas por diferentes tiempos, por diferentes espacios, ¿sí? No existe una distribución homogénea de los complejos. Bien, en este caso el método 2 también consta de 3 pasos. El primero me pide contar 30 cuadrados grandes. Bien, los cuento. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 hasta 30. Conté 30 cuadrados grandes. El segundo paso me dice que tengo que contar la cantidad de complejos QRS que hay dentro del rango de los 30 cuadrados grandes que conté. Bien, yo tomé este rango de 30 cuadrados grandes y cuento cuántos complejos hay. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir que dentro de este intervalo de 30 cuadrados grandes yo tengo 9 complejos QRS. Finalmente el último paso me dice que yo tengo que multiplicar la cantidad de QRS que conté por 10. En este caso mi frecuencia cardíaca va a ser 9 complejos QRS que yo acabo de contar por 10. Esto me da una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, que también sigue siendo normal a pesar de que tenemos un ritmo irregular, ¿sí? Nuevamente nos surgen dos preguntas. Por un lado, ¿por qué contamos 30 cuadrados grandes y no contamos más o menos? ¿Sí? Bien, por la misma razón que la anterior. Nosotros sabemos que un cuadrado grande equivale a 0,2 segundos. Ya lo sabemos, un cuadrado grande son 0,2 segundos. 30 cuadrados grandes que yo cuento, ¿a cuánto equivale? Bien, 30 por 0,2 es igual a 6 segundos. Es decir, yo estaría contando cuántos QRS tengo en 6 segundos. ¿Sí? ¿Y por qué lo multiplicamos por 10? Bien, para llevarlo a 60 segundos. ¿Sí? Entonces yo estaría contando la cantidad de QRS que hay en 6 segundos y al multiplicarlo por 10 sería equivalente a que yo cuente qué cantidad de QRS tengo en 60 segundos. Por eso contamos 30 cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10. Bien, para lo que es el cálculo del eje cardíaco, el eje eléctrico del corazón, es importante recordar el sistema exaxial. Recordemos que las derivaciones que podíamos ubicar las derivaciones estándares unibipolares de manera de conformar una especie de círculo, ¿sí? Donde cada derivación me marcaba un ángulo diferente, ¿sí? Por ejemplo 0, menos 30, menos 60, ¿sí? Bien, esto es importante tener en claro cómo es esta distribución de las derivaciones en el sistema exaxial y qué valor tenía cada uno. Recordemos que L1 me cortaba este círculo a la mitad y que hacia arriba tenía todos valores negativos que iban de 30 en 30, 0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, hasta 180. Es decir, vamos de 30 en 30, pero hacia arriba es todo negativo y hacia abajo es todo positivo. Es decir, tengo 30, 60, 90, 120, 150 y 180.
Bien, el eje cardíaco o el eje eléctrico del corazón se refiere a el vector mayor de despolarización del corazón, ¿sí? En este caso lo podemos graficar así, de esta forma. Y el valor normal va desde los menos 30 hasta los 100 grados. Es decir, si nuestro vector, la dirección del vector, cae dentro de este rango o de este cuadrante de los menos 30 hasta 100 grados, estamos hablando de un eje cardíaco normal. Bien, ¿qué pasa si este vector se rota en sentido antihorario o hacia arriba? Bien, y cae sobre este cuadrante, es decir, entre menos 30 y menos 90. Estamos hablando de un eje desviado hacia la izquierda. ¿Qué pasa si este mismo vector gira o se desvía en sentido horario? ¿Sí? Es decir, entre los 100 grados y los 180. Vamos a estar hablando de un eje desviado hacia la derecha. ¿Y qué pasa si el sentido o la dirección de nuestro vector es totalmente opuesta a la normal? Estamos hablando de una desviación extrema del eje cardíaco. ¿Cómo calculamos el eje eléctrico del complejo QRS? O lo que es o más conocido como el eje cardíaco o eje eléctrico del corazón. Nuevamente tenemos dos métodos. Uno que es un método muy rápido para ubicarnos en el cuadrante, ubicarnos en los cuadrantes, ¿sí? Es algo muy rápido, no es muy preciso, pero bueno, nos puede sacar de apuro. Es en un solo paso. Tenemos que observar el complejo QRS en las derivaciones estándares bipolar 1 y en la unipolar ABF. Tenemos que observar si son positivos o negativos. Bien, yo por ejemplo tomé un electrocardiograma. Acá tengo mi derivación estándar bipolar 1, mi derivación estándar unipolar ABF. Y veo, en ABF está más que claro que predomina un QRS positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá en el 1? Bien, yo cuento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos decir que tiene más 6, porque es hacia arriba. Más 6 milivoltios, porque cada cuadradito chico equivalía a 0,6 milivoltios. Y hacia abajo tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, menos 4. Por lo tanto, en sí este complejo QRS predomina lo positivo. Entonces yo tengo un QRS en 1 positivo, un QRS en ABF positivo. Me voy a esta tabla y veo derivación 1 positivo, derivación ABF positivo. Estamos hablando de que nuestro eje eléctrico del complejo QRS es normal. Es decir, nos ubica en el cuadrante normal. Tenemos otras variantes. La totalmente opuesta, es decir, cuando los dos son negativos o en los dos complejos predomina un QRS negativo, vamos a estar hablando de una desviación totalmente opuesta a la normal, que es la desviación extrema, cuando los dos son negativos. Si tengo la derivación bipolar 1 positivo y mi ABF negativo, hablamos de una desviación hacia la izquierda. Y contrariamente, si tenemos mi derivación en 1 es negativa y en ABF es positivo, es el contrario al anterior, estamos hablando de una desviación del eje hacia la derecha. El segundo método, como dijimos, es el método del QRS isoeléctrico o isobifásico, ¿sí? Es decir, isoeléctrico, que tiene misma carga positiva que negativa, llamémosle. Es un método mucho más preciso y es el que más se utiliza. Es un poco más largo, pero no es complicado. El primer paso me pide identificar el QRS más isoeléctrico posible, ¿sí? Que yo tengo en las derivaciones estándares, ¿sí? Solamente en las derivaciones estándares, ya sea unipolares o bipolares. Bien, ¿qué quiere decir un QRS lo más isoeléctrico posible? Que la deflexión positiva o la deflexión hacia arriba sea lo más igual o lo más cerca igual que la deflexión negativa o la deflexión hacia abajo. En este caso yo, por ejemplo, coincide con el caso anterior de que yo tomo mi derivación estándar
bipolar 1, ¿sí? Tomo el 1 y veo que tengo un QRS bastante isoeléctrico. ¿Por qué? Porque mi deflexión hacia arriba es prácticamente igual o casi igual que mi deflexión hacia abajo. Tengo que lograr esto, ¿sí? Que sean prácticamente iguales. Una vez que lo localizo, voy al paso 2. Identificar la derivación perpendicular a esta. Es decir, yo encontré que mi QRS isoeléctrico estaba en 1. Me voy al sistema hexacial, ubico mi derivación L1, es esta, ¿sí? Es esta. Y tengo que localizar la derivación perpendicular, en este caso, a L1. Bien, veo que mi derivación perpendicular es a BF. ¿Por qué perpendicular? Porque forma 90 grados acá, ¿sí? Bien, encontré que mi derivación perpendicular a 1 es ABF. Nuevamente, sigo con el paso 3. Me tengo que ir de nuevo a mi electrocardiograma. Tengo que observar en el papel si esa derivación, en este caso ABF, es predominantemente positiva, su QRS, o es predominantemente negativa. Bien, veo que es predominantemente positivo. El QRS predomina lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si es positivo, va a seguir el sentido del vector, es decir, la punta de la flecha. Si es positivo, es la misma punta de la flecha. En este caso va hacia abajo. Por lo tanto, mi eje cardíaco, ¿sí? O mi eje eléctrico del corazón va a estar acá. O sea, en los 90 grados. Por lo tanto, estoy dentro del eje normal, que iba de menos 30 hasta 100. Por lo tanto, en este caso yo estoy ubicado dentro del cuadrante del eje normal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso mi ABF predominase negativo? Bien, si es negativo, es el sentido contrario al vector, es decir, es el sentido contrario a la punta de la flecha. Si en este caso ABF fuera negativo, yo tengo que seguir el sentido opuesto a la flecha, o sea, en este caso sería hacia arriba. Por lo tanto, mi valor del eje sería menos 90. Estaría hablando de una desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. Bien, como conclusiones de esta presentación, recordemos que el papel del electrocardiograma consta de cuadrados grandes que miden 5 milímetros de ancho por 5 milímetros de alto, ¿sí? Y por cuadrados chicos, que mide 1 milímetro de ancho por 1 milímetro de alto. De ahí que se llama papel milimetrado. Que cada cuadrado grande, ¿sí?, equivale horizontalmente, o su ancho, a 0,2 segundos. Y que cada cuadrado grande equivale verticalmente, ¿sí?, o hacia arriba, a 0,5 milivoltios. También recordemos que cada cuadrado grande en su interior contiene 25 cuadraditos chicos, ¿sí? 5 horizontales, 5 verticales. Por otro lado, que cada cuadrado chico, o que cada cuadradito, equivale horizontalmente, o su ancho, a 0,04 segundos. Y que cada cuadrado chico, que cada cuadradito equivale verticalmente, o su altura, a 0,1 milivoltios. Todos estos datos los tenemos que tener bien en claro. Que en un electrocardiograma con un ritmo regular es aquel donde los complejos QRS están separados por una misma distancia. Calculamos la frecuencia cardíaca con el método, ¿sí?, con el método 1, que era el método de los 300, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Que la frecuencia cardíaca era 300 dividido n, y que n era la cantidad de cuadrados grandes que separaban una onda R con otra onda R. Que en un electrocardiograma con un ritmo irregular, es decir, donde los QRS están separados por distancias variables, calculamos la frecuencia cardíaca con el método de los 30 cuadrados grandes. ¿Cuál era ese método? Teníamos que contar 30 cuadrados grandes y ver cuántos complejos QRS entraban en ese rango de los 30 cuadrados grandes. Por ejemplo, nosotros vimos que nos entraban 9 complejos QRS y lo multiplicábamos por 10. Eso me da la frecuencia cardíaca.
Para calcular el eje cardíaco o eléctrico del corazón a través del método rápido de los cuadrantes, que era el primero, teníamos que observar el QRS en la derivación estándar bipolar 1 y unipolar ABF, si eran los dos positivos, los dos negativos o 1 y 1. ¿Sí? Y que para calcular el eje a través del método isobifásico o isoeléctrico, que es el último que vimos, tenemos que buscar la derivación que tenía un QRS lo más isoeléctrico posible, ¿sí? Es decir, que la deflexión hacia arriba sea lo más igual que la deflexión hacia abajo, y que luego encontremos la derivación perpendicular en el sistema hexacial, y que observemos el sentido de la misma, si es el mismo sentido de la punta de la flecha o contrario. Bien, eso es todo en esta presentación. Cualquier pregunta pueden escribirnos en los comentarios, darle like al video. Nos puedes seguir en Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, y suscribirte al canal donde estamos subiendo esto y otras presentaciones. Muchas gracias.